Buenas tardes, gracias por conectarse. En esta ocasión quiero compartirles lo que he estado trabajando en las últimas 8 semanas en un programa que se llama Nacer de Nuevo y Sanar el Alma. Cuando yo le puse fecha a este programa el pasado mes de febrero, la verdad es que lo que yo menos me imaginaba era que el 18 de marzo que yo iba a comenzar este programa, iba a ser el primer fin de semana de cuarentena. De manera que este es un programa que me ha ido acompañando todos los domingos de cuarentena y creo que ha sido de beneficio no solamente para mí, sino para todas aquellas personas que andaban buscando información, paz en este periodo de tanta incertidumbre que hemos tenido en las últimas semanas. De manera que hoy quería hacer un pequeño briefing, un resumen de lo que hemos estado viendo en este programa, Nacer de Nuevo y Sanar el Alma, durante las últimas 8 semanas. Nos quedan 2 módulos, 2 sesiones, el 9 y el 10, y quería invitarles a todos ustedes a que, si no pudieron asistir, si no pudieron participar, a que tomen el programa completo, empezando desde la sesión número 1, porque los he dejado grabados aquí en mi canal de YouTube. Solo tienen que ir a mi página web, giravermenton.com, y ahí pueden obtener el link de todo el playlist para que empiecen desde la sesión número 1. ¿De qué se trata este programa? Bien, el programa Nacer de Nuevo y Sanar el Alma es un programa que aborda la sanación del alma desde una perspectiva espiritual, creyendo que la sanación del alma, cuando es sostenible en el tiempo, para que sea sostenible en el tiempo, tiene que apoyarse en la sanación del espíritu primero. El espíritu tiene que ser lo que sustenta la debilidad del alma y la debilidad del cuerpo. El espíritu es realmente, para nosotros que somos seres tripartitos, tenemos que conocer las características de cada una de esas 3 partes, del alma, del cuerpo y del espíritu, y conocer y reconocer que de las 3, quien debe estar al mando de nuestra vida es el espíritu. El alma es débil y el cuerpo es débil, y es el espíritu fortalecido el que realmente puede lograr que las heridas que tenemos en nuestra alma puedan realmente sanar. En el primer módulo o la primera sesión de este programa abordamos esa tridimensionalidad del ser humano, porque es sumamente necesario que entendamos qué significa ser seres tripartitos, qué significa ser seres tridimensionales y qué envergadura tiene cada uno de los 3 elementos que conforman el ser humano. Y luego, el segundo paso, el programa se llama Nacer de Nuevo y Sanar el Alma. Y como ya les he dicho, es un programa que aborda la sanación desde un contenido netamente espiritual basado en conceptos bíblicos. Por consiguiente, es importante poder entender qué significa nacer de nuevo. Y a finales de la primera sesión y durante toda la segunda sesión, eso es lo que abordamos. El concepto de nacer de nuevo, qué significa y por qué debes nacer de nuevo para poder fortalecer el espíritu que posteriormente fortalecido va a poder sustentar la sanación de tu alma. Y eso lo vemos lo abordamos a finales, desde mediados de la primera sesión, y todo lo que es la sesión número 2, que es un prerequisito para poder discernir, entender, digerir todo lo que vamos a compartir en los módulos siguientes después del módulo 2, de la sesión número 2. En la sesión número 3 hablamos de sanación interior, de por qué es necesario abordar muy específicamente todas las áreas de sanación que necesita tu alma. A mí me gusta decir que el alma es un almacén, porque es en el alma donde se almacenan todas las penas, los dolores, las frustraciones, las heridas, todas aquellas cosas que nos han hecho daño en un momento determinado de nuestras vidas. Están todas esas emociones dañadas, y las buenas también,
están almacenadas en el alma. En el alma es donde habitan todas nuestras emociones. Y lamentablemente muchas veces vamos cargando muy pesados con una mochila llena de emociones dañadas. Y en la sesión número 3 abordamos la necesidad de sanidad interior. Y es solamente en la sesión número 4 cuando empezamos a compartir el contenido sesión por sesión, donde vamos abordando lo que llamamos ataduras del alma, que no son más que heridas que están en tu alma, que se han quedado ahí y que realmente, como no te desligas de ellas, esas heridas te atan tu vida, atan tu alma a un mal vivir. Esas emociones dañadas que se cimientan en tu alma no hacen más que hacerte vivir una vida frustrada, miserable, depresiva, en la oscuridad total. Y nadie quiere vivir así. Y muchas veces tenemos el deseo, la intención de cambiar, de vivir una vida de gozo, de vivir alegres, de estar felices. Sin embargo, no lo logramos porque nuestra alma está atada a esas heridas que aún no han sanado. Y las heridas o ataduras principales que tratamos y abordamos en este programa Nacer de Nuevo y Sanar el Alma son: 1, la falta de perdón; 2, las raíces de amargura; 3, el rechazo; 4, la culpabilidad; 5, la falta de integridad; y por último, la apatía. Y hay muchísimas emociones y sentimientos y frustraciones que se desbordan, se ramifican, que son consecuencia de estas que tratamos en el programa. Tú dirás, bueno, pues yo lo que siento es soledad. Es muy posible que la soledad que sientas sea producto o de raíces de rechazo, o de falta de perdón, o de raíces de amargura, o de falta de integridad, y como eso, muchas cosas más. Porque la vida se complica emocionalmente hablando, y por eso es que el alma es tan compleja, y por eso me gusta llamarle el almacén del ser humano, porque tenemos todo eso ahí almacenado, y eso nos trae complicaciones en nuestra vida. Y es por eso que es necesario tratar con cada una de esas heridas, una a una, que nos ocasionaron estas condiciones, vamos a decir así, de nuestra alma, o estas ataduras de nuestra alma. ¿Qué es lo que existe en nuestro corazón que nos mantiene viviendo con esas ataduras del alma? Y entonces empezar a descartarlas una a una. El domingo pasado hablamos acerca de la falta de integridad, y la verdad que a mí personalmente me ministró muchísimo este tema, porque nosotros, la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, sin saberlo, estamos andando en falta de integridad. Fíjense que haciendo mi investigación acerca del tema de la integridad, descubrí que en los años 1800, la falta de la integridad, la palabra integridad, se definía con la palabra Dios dentro de la definición. O sea, decía cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios o algo así. Bueno, esa es la definición de pecado realmente, pero ponía acciones que la falta de integridad o la integridad son acciones que se alinean a las reglas o mandamientos, vamos a decir, divinos. Y hoy día ha degenerado tanto esa definición que es muy light. Y es tan light que es muy fácil para nosotros estar en falta de integridad y no reconocerlo. Se nos hace muy fácil hacernos los locos. ¿Por qué? Porque nos la pone más fácil para acoplarnos. Y así es muy fácil salirse por la tangente. Sin embargo, yo decía ayer en uno de mis últimos posts en Instagram que la falta de integridad no es solamente el político que roba, o tú cuando dejas de pagar tus cuentas, cuando no pagas los impuestos, o cuando engañas a alguien con dinero. La falta de integridad es también lo que haces cuando nadie te ve. Cuando nadie te está viendo
y tú actúas de una forma contraria a las normas morales de tu país, hola, ¿cómo estás? Y sigues actuando de forma diferente o opuesta a los mismos designios de Dios, estás en falta de integridad aunque nadie te esté viendo. Entonces es importante que nosotros entendamos que es muy fácil caer en la tentación y quebrantar nuestra integridad. El orgullo nos hace quebrantar nuestra integridad. Las presiones sociales nos hacen quebrantar nuestra integridad. El poder, el abuso de poder, el exceso de poder nos hace, o el deseo de poder nos hace quebrantar nuestra integridad. La competencia, ese espíritu de competencia, muchas veces hacer trampa, inmediatamente estás quebrantando tu integridad. El placer, el deseo desenfrenado del placer nos hace quebrantar nuestra integridad. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, muchas veces, por acomodarnos la vida, tomamos atajos que nos hacen caer en falta de integridad. Entonces, el mensaje que quiero compartirles hoy, además de hacerle una invitación a todas aquellas personas que no han estado participando en el programa Nacer de Nuevo y Sanar el Alma, es que la falta de integridad es algo de nuestro diario vivir. Y en todas las demás sesiones que hemos visto hasta ahora, cuando hemos estado tratando las otras heridas o ataduras del alma, a final de cada sesión le hemos dado a los participantes tips, recomendaciones, qué hacer para sanar de raíz esas heridas, esas ataduras que tiene su alma. Un listado. Haz esto, lo otro y lo otro. Sin embargo, en esta última sesión, cuando hablamos de la falta de integridad, lo único que pudimos decir es, tú ya tienes la información. ¿Por qué no la pones en práctica? Es falta de integridad leer, investigar, conocer, hartarse de mirar videos, de escuchar podcasts, de leer libros y convertirnos en unos adictos a la información, incluyendo la lectura de la Biblia, si no vamos a poner en práctica esas cosas que hemos aprendido. Entonces se queda simplemente en conocimiento y no pasa a ser sabiduría, porque la sabiduría es poner todos esos aprendizajes en uso en nuestra vida diaria, en práctica. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces es más fácil quedarnos en nuestra área de confort que salir y afrontar o confrontar la vida con esos nuevos conocimientos. Nos abrumamos. Muchas veces pensamos que no vamos a ser capaces de cumplir ese proceso de transformación, de llenar el proceso de transformación, pero hay que empezar por una acción pequeña. Y el consejo que yo les doy a las personas que se encuentran en esa situación, porque si seguimos acumulando información y no la ponemos en práctica, estamos en falta de integridad. Y muchas veces, y hago referencia a las sesiones anteriores antes de llegar al tema de la falta de integridad, si vas a ver esos videos 10 veces, múltiples veces, y no vas a hacer las recomendaciones que te dimos al final, ya tienes la información, pero si no la pones en práctica, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Entonces, mi recomendación tengo 2 recomendaciones para salir de ese terreno cenagoso de falta de integridad. Mis recomendaciones son, agarra una pequeña dosis de conocimiento que has adquirido y proponte hacer un cambio en tu vida en base a ese aspecto de tu vida. Algo pequeño, como me pasó a mí con ese versículo bíblico cuando leí una vez
que decía, el que le responde al necio en su necedad es igual de necio. El libro de Proverbios en la Biblia habla muy mal de los necios. La verdad que sí. Si usted ha sido necia como yo en su vida y lee ese libro, no le quedan ganas de seguir siendo una necia. La mayor aspiración que yo saqué después de haber leído ese libro es quiero ser una mujer sabia. Porque mire, al necio se le pisotea en ese libro. Entonces, mi mayor consejo es agarrar una información como yo hice con ese versículo. El que le responde al necio en su necedad es igual de necio. Yo dije, wow, yo sí que necesitaba escuchar esas palabras. Porque cuántas veces yo he respondido a uno o dos o tres o varios necios en mi vida, convirtiéndome en una necia igual que ellos. Y para mí fue difícil porque yo padecía de un mal y es el mal de siempre querer tener la razón. Y poder quedarme callada ante la insolencia de un necio o una necia, para mí tomó mucho crecimiento espiritual y mucho dominio propio. Y recordarme a cada momento esa frasecita, si respondes, eres tan necia como el que te está hablando, como tu interlocutor, como el que te acaba de decir una insolencia o algo necio. Por consiguiente, yo agarré ese versículo y lo hice verdad en mi vida. Y la verdad es que Dios me ha ayudado con el don del silencio, porque la mejor respuesta para un necio es el silencio. Yo recuerdo cuando era niña que mi mamá siempre nos decía, a palabras necias, oídos sordos. Pero eso era muy difícil. Era muy difícil. Y eso es un ejemplo de cómo la transformación que puede perdurar en el tiempo, que puede tener sostenibilidad en el tiempo, es producto de un crecimiento espiritual, que es la base de este programa que estamos desarrollando. Entonces, la primera recomendación es agarra una pequeña dosis de conocimiento y empieza a aplicarla en tu vida y verás cómo esa transformación eventualmente será y tendrá frutos. La segunda recomendación es, pues, encuentra una persona sabia, una persona segura, a quien tú puedas darle la labor, una labor muy fuerte, de que sea tu accountability partner. O sea, es una persona que que tú le vas a dar el derecho de llamarte a rendir cuentas, con quien tú puedas tener una cita cada 2 semanas, una vez al mes, de rendición de cuentas. Si no tienes a alguien así en tu vida, pues contrata un coach. Un coach a quien tú le digas, yo necesito cambiar esto, esto y esto. Esto es lo que he aprendido y no he logrado ponerlo en práctica. Y agarras una de esas cositas que dijiste que vas a poner en práctica y vas a reportarte a esta persona cada X tiempo. Y esa persona llegará un momento que si pasa el tiempo y reporta siempre fallo, fracaso en poner en práctica ese conocimiento, oye, vas a tener que decir como dicen los colombianos, ay, pero qué pena con usted, qué pena con usted, porque va a ser vergonzoso. Entonces yo creo que es necesario que nosotros comencemos a poner en práctica todos los conocimientos que ya tenemos, que ya hemos adquirido, pero sobre todo, si somos cristianos y queremos andar una vida alineada a la palabra de Dios, que además de un buen testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, tenemos que empezar a cumplir con cada una de esas cosas, con cada uno de esos principios bíblicos que hemos aprendido y que quizás se están quedando en el almacén de nuestra mente y no se están poniendo en práctica. Y entonces estamos viviendo una vida con falta de integridad. Así que, sin más, quiero invitarles a que vayan a mi página web, a la sección de eventos, y ahí pueden conseguir el link para tener acceso al playlist que contiene los primeros 8 módulos, todavía no he subido el número 8, pero los primeros 8 módulos de este programa. Si realmente estás viviendo una vida donde te sientes frustrada, deprimida, estancada, triste,
si no puedes adelantar en tu vida, avanzar, yo te recomiendo que des una vuelta por ahí y es posible que recibas más de lo que andas buscando. Que Dios te bendiga y gracias por escucharme. Y gracias por estar aquí en mi primer YouTube Live, que era una experiencia que hace tiempo quería tener.